noche está con nosotros la ministra del Interior, la doctora Mercedes Cabanillas. Buenas noches, Meche, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Me imagino que estás impresionada como todo el mundo con lo que acabamos de ver. Por supuesto, y creo que es muy importante para que todo el mundo sea sensible a este tema, que lo notan o lo sienten distante y de repente no se le ve en algunos círculos la importancia de vida, como sí la estamos dando desde las esferas del gobierno. Pero lo que preocupa, como decía Martín hablando en el reportaje, ¿cómo es posible que 29 años después sigamos en esto? 29 años Porque después. creo que se tuvo una, aparte de irresponsabilidad, una absoluta ingenuidad, ¿no? Pensando que ya con Abimael y la cúpula encarcelada y luego Feliciano se acabó el asunto y tuvimos un régimen fujimorista que con Montesinos usó muy mal a las Fuerzas Armadas, usó muy mal el servicio de inteligencia, persiguiendo a opositores y a políticos demócratas, y no siguió potenciando estos porque servicios. Lo que se había logrado construir en la DIRCOTE, que el año 92 capturó prácticamente a toda la cúpula de Sendero y a toda la cúpula o casi toda de se les redujo recursos, como a Fuerzas Armadas. Además se los llevaron al servicio de inteligencia y el aparato que se había logrado construir para combatir el terrorismo terminó siendo usado para... Después de haberse usado mal, todo se desmontó y se anularon o se liquidaron bases militares, se redujo el presupuesto de Fuerzas Armadas a lo mínimo, a los gastos, digamos, rígidos e ineludibles. Ahora nos ha costado un tremendo esfuerzo y lo está haciendo la administración del presidente García. También después, es decir, yo creo que hay un nivel de responsabilidad de parte del gobierno de Alberto Fujimori, de no haber seguido lo que empezaron, digamos, Debieron seguir. Y de haber pervertido el destino, el objetivo de los organismos de inteligencia que se dedicaron a la lucha política interna y a la reelección, pero también había una responsabilidad de los que vinieron después, que hicieron signo igual entre todo lo que es inteligencia y todo, está mal, ¿no es cierto? Como lo hicieron tan mal los anteriores, ¿no? No supieron distinguir entre personas que pueden ser sancionadas y enjuiciadas como lo están, e instituciones, ¿no es verdad? Y luego dejaron, pues, la administración Toledo dejó que el tema en el BRAE, porque en el BRAE se afincaron, ahí tienen inclusive trincheras. Pero ahí la fuerza del orden le han dado una derrota a los narcosenderistas, porque los han hecho correr del Biscatán. En el Biscatán pensaban que era pues su santuario, y por eso habla este delincuente de que hay impuestos de guerra que se cobran, ¿no? Lógicamente esos pasos, lo que está haciendo al permitirlo, con un impuesto de guerra entre comillas, es demostrar el matrimonio con el narcotráfico. Estos son narcoterroristas, que además son cobardes porque usan niños, perdón que te diga, yo condeno eso y los hago responsables hoy mismo de lo que le puedan pasar a esos niños en cualquier operación de enfrentamiento. Ellos los usan como escudos, igual que a las mujeres. Pero para regresar al tema del narcotráfico, antes de ir al tema de los niños, es evidente, es obvio, lo aceptan, es explícito la relación con el narcotráfico. Lo justifican, porque se están capitalizando. Ahora, pero no son solamente eso, yo creo que ahí hay un problema, decir simplemente no existen, no son organizaciones, o sea, pero aquí, por Dios. Lo que yo digo es que hay que están aprovechando el narcotráfico para fortalecer su organización, son una amenaza. Y siguen siendo un grupo ideológicamente dogmático, desfasado, desactualizado, que siguen pensando en capturar el poder por el método de la guerra popular y su ejército popular matando gente, no le interesa, matando gente. Entonces no han cambiado aunque pretenden lavarse la cara. Ellos dicen que no rematan heridos. Yo he visto cómo dejaron a los heridos y a los ya fallecidos en la emboscada de Sanabamba, cómo con rocas o con culatas le desfiguraron el rostro. Lo he visto en una filmación, de modo que a mí no me cuentan. Y no puede decir de que él participó en Lucanamarca solamente como combatiente, pero no era responsable, era Abimael. Él es tan responsable como Abimael, porque él ahora ultima a miembros del servicio voluntario, del servicio militar, a muchachitos, él ultima. Y se está sacudiendo de una responsabilidad que dice que él solamente era un combatiente. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es alinear conceptos. Estos son narcosenderistas, están capitalizándose con permitir el narcotráfico, y lo está diciendo abiertamente, los reivindica como trabajadores del pueblo. Están aliados, de ahí sacan un financiamiento, pero no agotan su fuente de financiamiento total, porque cómo viven, cómo se alimentan, cómo transitan, cómo se mueven permanentemente, y tratan, es verdad, de congraciarse con la población. Para eso, el gobierno democrático tiene una respuesta. Justamente por eso son más peligrosos. Claro, es decir, si el Estado primero los deja hacer como los ha dejado estos años, en segundo lugar, tiene abandonados a esos sectores de la población, porque eso también es verdad. Si no, no podrían caminar como...
ellos están casa, caminando. Y finalmente tienen recursos que se los da la relación con el narcotráfico, es decir, pueden establecer una relación con la población peligrosísima. Y podría haber otra fuente, creo yo, pero bueno, eso será materia en adelante, definirlo claramente, pero que están caminando mucho, no están en un solo lugar, y no pueden ellos arrogarse que el plan BRAE es una reivindicación de sus crímenes. Es una locura. El plan BRAE es una respuesta justamente a la omisión de muchos años atrás. Aquí hay una alternativa de desarrollo social, económico, con componente de seguridad. Y entonces este señor quiere reivindicar la parte económica, social y decir con la seguridad no, porque claro, está Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, que son el orden público. Nosotros tenemos que decir claramente, aquí tenemos un movimiento focalizado, pero peligroso. Peligroso porque va a seguir capturando rehenes, como a estos niños, lo hicieron antes, lo siguen haciendo, y van a seguir atacando a mansalva, queriendo transmitir también un mensaje ideológico, que no lo han cambiado. Además, por fuentes a las cuales yo tengo acceso, sé que este delincuente ya ha enviado a algunos emisarios o algunos promotores, entre comillas, o algunos mandos hacia ciertas universidades, incluyendo algunas de Lima. Entonces, campanazo para que los padres de familia, las autoridades estén alertas de qué cosas hacen sus hijos, qué cosa aprenden sus hijos en algunos centros de estudios superiores o no superiores. Todo hay que cuidarlo. Y nosotros entender que tenemos que seguir equipando a nuestras fuerzas policiales y a las fuerzas Meche, y el tema militares. de los niños, el tema de los niños, es impresionante esto. Es decir, no solamente hay el tema de la duda, porque incluso en la semana hubo alguna llamada, porque vieron unas imágenes de la semana pasada y algún familiar identificó a alguien, pero por supuesto la gente tiene mucho miedo alrededor de esto, pero o sea, no son solamente niños que están siendo adoctrinados e ideologizados de una manera impresionante, sino por el propio testimonio en estos ataques participan criaturas de 15 años, 14 años. Los bautizan, es verdad, los bautizan, rematando, desfigurando a los caídos. Y aquí tenemos que hacer, y yo particularmente voy a poner todo el empeño en denuncias a organismos internacionales de derechos humanos, porque los que están acá en el Perú solamente sirven para defender los derechos humanos de los delincuentes terroristas, pero no se dan por aludidos. Miren lo que pasa con los niños, les han robado su libertad, su ilusión, su derecho a la educación, su derecho a la cultura, a la ciencia, al deporte, al arte, a todo, y los tienen secuestrados adoctrinándolos. Ahí está el semillero, ahí se están formando otros Abimaeles, otros Felicianos, ¿no? Otros camaradas José y camaradas Raúl y todo lo que hay. Entonces esto hay que pararlo y creo que tenemos que unirnos frente a esto. Y basta ya las voces de aquellos autodenominados expertos, ¿no?, en temas de BRAE, que han dicho, por ejemplo, uno de ellos que me causa mucha risa, pero este es un tema solamente de narcotráfico, ¿ah? No, esto que lo maneje la policía, ¿no? La dirán, pero nada más. Oye, esta es una irresponsabilidad. O lo dijo de bobo, o lo dijo porque realmente le quiere hacer el juego a todos estos narcoterroristas. Hay que darles una batalla sin cuartel en todos los frentes. Y hay que apoyar lo que te he dicho muy bien, luchar contra la pobreza en estos lugares. Los proyectos de inversión, la inversión social que el Estado está promoviendo es importante, ¿eh? Ahí la banda ancha de telecomunicaciones, la carretera, los cultivos alternativos, creo que son fundamentales, porque hay dependencia del narcotráfico, ¿no? Y les cortamos por ahí con los insumos químicos, que tenemos que controlar su tránsito, y ya hemos dado algunas normas al respecto, y con las garitas móviles de control, Dirandro, Produce y otras entidades públicas van a estar haciendo una fiscalización para chequear a dónde van esos insumos que estamos decomisando, incautando permanentemente. Te agradezco mucho, Meche, por estar con nosotros esta noche. Yo solo quiero terminar esta secuencia diciendo dos cosas. En 1980 hubo un ataque en Chuchi, se impidió la elección, se robaron las ánforas y fue un aviso que no tomamos en serio. Así es. Lo que hemos visto esta noche es un aviso, un campanazo. y es un aviso realmente grave, grave. Este fenómeno está todavía focalizado. Hay muchos problemas sociales en el Perú que no están resueltos y esta gente quiere capitalizar esa situación y crecer y convertirse en una amenaza para todos los peruanos. Y hay que actuar ahora. Y esto es una discusión que es una prioridad nacional. Esto no se puede dejar para mañana o pasado. Y los políticos, disculpando a Meche que está acá,